En el Festival de Cannes de 1946, una película mexicana ganó el Grand Prix. Se llamaba María Candelaria. La dirigió Emilio Fernández. La fotografió Gabriel Figueroa. Y la protagonizó una mujer que 4 años antes había abandonado Hollywood en circunstancias que la prensa de la época no explicó del todo y que los libros de historia del cine nunca. En el Festival de Cannes de 1946, una película mexicana ganó el Grand Prix. Se llamaba María Candelaria. La dirigió Emilio Fernández. La fotografió Gabriel Figueroa. Y la protagonizó una mujer que 4 años antes había abandonado Hollywood en circunstancias que la prensa de la época no explicó del todo y que los libros de historia del cine nunca terminaron de aclarar. Dolores del Río tenía 42 años en ese festival. Estaba en el escenario en Cannes, recibiendo el reconocimiento que su cine nuevo merecía. Y detrás de esa imagen de triunfo sereno, detrás de la elegancia que Dolores del Río proyectaba en cualquier contexto como si fuera su estado natural, había algo que nadie en ese auditorio conocía. Un secreto que había traído de Los Ángeles. Un secreto que había protegido durante 4 años con la misma precisión con que protegía todo lo que decidía proteger. Y que nunca, en los 37 años que le quedaron de vida después de ese festival, repitió en público. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que Dolores del Río nunca dijo sobre Orson Welles, de lo que Hollywood hizo en el año en que todo cambió, de lo que la obligó a cruzar la frontera en una dirección que ningún artista de su talla cruzaba voluntariamente en esa época, y de por qué la mujer más elegante que el cine mexicano ha producido eligió el silencio como su declaración más elocuente. Para entender lo que Dolores del Río cayó, primero hay que entender de dónde venía. Durango, México, 3 de agosto de 1904. María de los Dolores Asunsolo López Negrete nació en una familia de la élite porfiriana, no de la élite media, no de la élite regional, de la élite real, la que tenía tierras y apellidos, y la posición que en el México del último días significaba existir en un mundo paralelo al del resto del país. Su madre era pariente lejana de Ramón López Velarde. Su familia tenía el tipo de historia que se cuenta con orgullo en los salones y que se evita mencionar en ciertos contextos después de la Revolución. Haciendas. Porfiriato. El México que la Revolución iba a desmantelar con una violencia que el diciembre de 1910 todavía no podía imaginarse del todo. Dolores tenía 6 años cuando Madero cruzó la frontera norte. Tenía 7 cuando el mundo en que había nacido empezó a deshacerse. La familia huyó de Durango. Ese verbo huir, que es el verbo de los que tienen algo que perder y que lo pierden de todas formas, fue el primer verbo activo en la vida de Dolores del Río. Antes de ser actriz, antes de ser leyenda, fue una niña que huyó con su familia de una revolución que no entendía pero que sentía en la manera en que los adultos de su entorno se movían y hablaban. Llegaron a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, en esos años, era el lugar donde todo lo que quedaba después de la revolución intentaba encontrar una nueva forma. La educación de Dolores fue la educación de las niñas de familia en el México post-revolucionario, que todavía tenía acceso a los recursos que la revolución no había destruido del todo. Escuelas religiosas, lecciones privadas de música y de danza, el tipo de formación que produce mujeres que saben moverse en cualquier contexto social sin que nada de lo que hacen parezca esfuerzo, aunque todo lo que hacen sea el resultado de años de práctica deliberada. Esa formación fue parte de lo que hizo posible Hollywood. Porque Dolores del Río llegó a Hollywood no como llegaban las actrices que buscaban su oportunidad, sino como llegaba alguien que ya traía consigo una manera de existir que la pantalla iba a capturar de inmediato. Jaime Martínez del Río fue el primero. Se casaron en 1921. Ella tenía 16 años. Él era mayor. Era del mundo social que ella conocía. Era el tipo de matrimonio que en esa época y en ese contexto tenía todo el sentido que tenía que tener. Pero el matrimonio tuvo una consecuencia que ninguno de los dos había calculado del todo. Jaime conocía a Edwin Carewe. Y Edwin Carewe era director de cine en Hollywood. Carewe vio a Dolores del Río en una fiesta en la Ciudad de México.
No necesitó más de una conversación para entender lo que tenía frente a él. Había algo en Dolores que la pantalla de cine estaba esperando, sin saber todavía que lo esperaba. La combinación de la belleza extraordinaria con la presencia tranquila de alguien que no necesita hacer ningún esfuerzo para ser el centro de cualquier espacio. La invitó a Los Ángeles. Jaime y Dolores cruzaron la frontera en 1925. El Hollywood de 1925 era el Hollywood del cine mudo en su última y más brillante etapa. La industria tenía una sofisticación visual que compensaba la ausencia del sonido con una riqueza de imagen que en muchos casos las películas sonoras tempranas nunca igualarían. Y en ese Hollywood, una cara como la de Dolores del Río era lo que los directores de fotografía soñaban trabajar. La cámara la amaba. Esa es la expresión que se usa para las personas que la pantalla transforma en algo más de lo que son ya de por sí, y en el caso de Dolores del Río, la expresión resultaba insuficiente. La cámara no solo la amaba, la revelaba. Encontraba en ella capas que el ojo desnudo podía intuir, pero que el lente amplificaba hasta convertirlas en algo que el espectador sentía como una presencia física. Primeras películas, primeros éxitos. Y con los éxitos, llegó lo que siempre llega cuando alguien de afuera triunfa en un sistema que no fue diseñado para los de afuera: la ambivalencia. Hollywood de los años 20 y 30 tenía una relación complicada con las personas que no encajaban en sus categorías habituales. Dolores del Río era mexicana. Eso en el Hollywood de esa época significaba que era exótica, que podía interpretar ciertos papeles que las actrices angloamericanas no podían interpretar, pero también que había límites estructurales sobre lo que el sistema iba a permitirle construir. Los papeles que le daban eran papeles de mujer apasionada, de mujer del sur, de mujer que venía de algún lugar caliente y emocionalmente intenso. El tipo de personaje que Hollywood construía para las actrices que no eran blancas angloamericanas, con una consistencia que en retrospectiva es evidente, aunque en el momento las personas que vivían dentro del sistema tendieran a no verlo con esa claridad. Pero Dolores hizo algo que pocas en su posición hacían. Tomó esos papeles y los elevó. Flying Down to Rio, en 1933, fue la película que introdujo al mundo a Fred Astaire y a Ginger Rogers. Pero la estrella principal, la que apareció en los carteles, la que el estudio usó como gancho de publicidad, era Dolores del Río. Eso no se olvida con facilidad, aunque la historia posterior haya reorganizado las prioridades de quién importaba más en esa película. Dolores del Río era una estrella de primera magnitud en Hollywood en los años 30. Y eso, para una mujer mexicana en esa época, en ese sistema, era algo que tenía un precio que no siempre aparecía en los contratos. Jaime Martínez del Río murió en 1928. La muerte de un esposo joven a los 2 años de llegar a una ciudad extraña, lejos de México, dentro de un mundo que era brillante pero que no era el suyo, dejó a Dolores en una posición que habría derrotado a muchas personas. No a ella, no porque fuera de piedra, sino porque había en Dolores del Río una capacidad para procesar el dolor en privado y continuar en público que era parte constitutiva de quién era. Venía de una familia que había aprendido a sobrevivir la revolución. Eso enseña ciertas cosas sobre lo que uno puede atravesar y salir del otro lado. Siguió trabajando, y en 1930 se casó con Cedric Gibbons. Gibbons era el director de arte de MGM. El hombre que diseñó el Oscar, la estatuilla que ganó 12 veces en su carrera. Culto, sofisticado, integrado en el Hollywood de poder de una manera que le daba acceso a todo lo que ese Hollywood tenía de real detrás de la pantalla. El matrimonio con Gibbons le dio a Dolores una posición social en Los Ángeles que complementaba su posición artística. Pero el matrimonio tenía sus propias complicaciones, sus propios silencios, sus propias zonas, donde la elegancia exterior cubría algo que no era exactamente lo que parecía. La vida social de Hollywood en los años 30 era, entre otras cosas, el lugar donde las personas que no encajaban en los moldes oficiales de la sociedad norteamericana de esa época encontraban márgenes de existencia que en otros contextos no habrían existido.
Cedric Gibbons y Dolores del Río eran una pareja que funcionaba en esa vida social con la eficiencia de dos personas que se respetan y que se cuidan mutuamente, aunque lo que los une no sea exactamente lo que el mundo exterior imagina. No hay que hacer especulaciones sobre la vida interior de ese matrimonio. Lo que sí es documentable es que la relación entre los dos funcionó durante 11 años, de una manera que a los dos les convino, y que a la industria les convino, y que cuando terminó en 1941, terminó sin el escándalo que habría podido tener si cualquiera de los dos hubiera elegido hacerlo de otra manera. El divorcio fue en 1941, y el año siguiente llegó Orson Welles. Orson Welles tenía 26 años en 1941. Ciudadano Kane acababa de estrenarse. La película que muchos críticos consideran la más importante de la historia del cine había llegado a las pantallas ese año con una recepción que fue al mismo tiempo el reconocimiento de algo extraordinario y el principio de la campaña que los poderosos de Hollywood iban a librar contra Welles durante el resto de su vida en ese sistema. William Randolph Hearst, el magnate de la prensa en quien Welles había basado al protagonista de Ciudadano Kane, tenía la influencia suficiente para hacer que los periódicos de su cadena ignoraran la película, para presionar a los exhibidores para que no la proyectaran, para convertir lo que debería haber sido un triunfo absoluto en algo más complicado. Welles sobrevivió ese primer asalto, pero quedó marcado, y en ese estado, brillante y asediado simultáneamente, llegó a la vida de Dolores del Río. El encuentro entre los dos ocurrió en el contexto de la vida social que el Hollywood de esa época construía alrededor de los artistas que formaban su élite. Dolores del Río tenía 37 años. Welles tenía 26. 11 años de diferencia en la dirección menos esperada. La mujer mayor, la actriz establecida, la elegancia consolidada por décadas de trabajo y de vida pública. El hombre joven, el genio que el establishment de Hollywood ya había decidido que era demasiado grande para ser completamente cómodo. La atracción entre los dos fue inmediata, y la relación que se construyó en los meses siguientes fue de una intensidad que las personas que los conocieron en ese período describieron con el vocabulario que se usa para las cosas que no tienen otra escala. Welles era un hombre que vivía en el exceso como condición natural. El exceso del talento, el exceso de las ideas, el exceso de la energía que producía y que a veces no encontraba contenedor suficientemente grande. Dolores era la primera persona en años que el exceso de Welles no abrumaba, sino que habitaba con la serenidad de alguien que ha encontrado algo que la propia intensidad no puede producir. Eran complementarios, de la manera que los opuestos que se atraen son complementarios. Y se amaron de la manera en que se aman los que tienen mucho y que de repente encuentran a alguien con quien eso mucho no es demasiado. Pero el Hollywood de 1941 no era un espacio que tolerara ciertas cosas con igual indiferencia. La relación entre Dolores del Río y Orson Welles tenía varios elementos que la hacían visible de maneras que a los dos les habría convenido que no fueran tan visibles. Ella acababa de divorciarse de Gibbons. Él era el genio que Hearst quería destruir. Los dos eran personas de una visibilidad pública que hacía que lo que hacían en privado tardara poco en llegar a los espacios donde la información se convierte en rumor y el rumor en historia y la historia en presión. ¿Y había algo más? Algo que no es fácil de documentar de manera directa, pero que está en los márgenes de lo que las personas que conocieron ese período de la vida de Dolores dejaron dicho o insinuado. Algo que ocurrió en el otoño de 1941 o en el invierno de 1942, que cambió la geometría de lo que los dos tenían y que puso en movimiento lo que terminaría con la partida de Dolores de Hollywood. La naturaleza exacta de ese algo es donde la historia documentada se convierte en historia reconstructiva. Hay testimonios que llegaron décadas después de personas que estuvieron en el entorno de Dolores en ese periodo. Hay cartas que se mencionan sin reproducirse. Hay silencios de ella misma, silencios específicos sobre ese periodo concreto, que son consistentes con la manera en que las personas guardan algo que han decidido no contar. Lo que esos elementos apuntan, tomados en conjunto, es lo siguiente.
Dolores del Río quedó embarazada en los primeros meses de su relación con Orson Welles. Y lo que ocurrió con ese embarazo es la historia que Hollywood enterró y que Dolores llevó consigo hasta que murió en Newport Beach en 1983. Para entender lo que esa situación significaba en el Hollywood de 1942, hay que entender lo que Hollywood era en ese momento. El sistema de estudios estaba en su apogeo y en su momento más estricto simultáneamente. La guerra había llegado a los Estados Unidos después de Pearl Harbor en diciembre de 1941. El país estaba en un estado de movilización que producía un conservadurismo social y moral que no tenía los mismos márgenes de tolerancia que los años 30, que a su manera habían sido más flexibles de lo que el mito de la época dorada sugiere. Los estudios tenían departamentos específicos dedicados a manejar la imagen de sus estrellas. Manejar significaba exactamente lo que significa: intervenir en las situaciones que podían complicar la imagen pública del artista, los contratos del artista, la inversión del estudio en el artista. Una actriz mexicana, separada de un hombre que era el director de arte de la competencia, embarazada del hombre que Hearst quería destruir, en una industria que en plena guerra tenía sus propias tensiones sobre qué tipo de imagen proyectar hacia el público norteamericano. Esa constelación de factores no apuntaba en ninguna dirección que fuera conveniente para nadie. Para el estudio que tenía contrato con Dolores, la situación era un problema que resolver. Para Welles, cuya posición en Hollywood era ya suficientemente complicada sin sumar esto, la situación era un elemento más de la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Para Dolores, era algo de una naturaleza diferente. Era su cuerpo, era su historia, era la decisión más íntima que existe. Y las condiciones en las que tenía que tomar esa decisión no eran las que ella habría elegido si hubiera tenido la posibilidad de elegir. Lo que se sabe, a través de los canales que sobrevivieron el silencio de décadas, es que Dolores no tomó esa decisión sola. Hay versiones que hablan de presión del estudio, de conversaciones donde las consecuencias de diferentes opciones fueron presentadas de una manera que no era exactamente coacción, pero que tampoco era libre de presión. Y hay versiones que hablan de conversaciones entre Dolores y Welles que no terminaron bien, que la diferencia entre lo que los dos querían o podían querer en ese momento produjo una fractura que no era irreparable, pero que fue el principio del final de algo que en condiciones diferentes podría haber sido otra cosa. Welles tenía 26 años y una carrera en llamas en el sentido más literal de la expresión, brillante y en peligro al mismo tiempo. No era el momento de su vida en que podía ser lo que la situación habría requerido que fuera. Dolores lo entendió, o lo entendió y no lo aceptó, que son dos cosas que en el caso de las personas que tienen dignidad tienden a producir respuestas silenciosas en lugar de confrontaciones que habrían agotado más de lo que habrían resuelto. La decisión que Dolores tomó, o la decisión que el sistema tomó por ella, o la combinación de las dos cosas que en las situaciones de poder raramente son completamente separables, fue la de no continuar con el embarazo. Eso ocurrió en el invierno de 1941 o en los primeros meses de 42. Y después de eso, Dolores del Río empezó a preparar su salida de Hollywood. No de manera pública, no con el tipo de declaración que habría generado la atención que en ese momento era lo último que quería, de la manera silenciosa y precisa en que Dolores hacía todas las cosas que no quería que el mundo viera, con tiempo, con planificación, con la calma que produce saber exactamente lo que uno está haciendo, aunque lo que esté haciendo duela. La Durango de 1904 era una ciudad que el porfiriato había convertido en algo diferente a lo que había sido. El orden impuesto desde el centro había llegado también al norte. Las haciendas de las familias como la de los Asúnzolo funcionaban dentro de un sistema que garantizaba su estabilidad a cambio de su lealtad a la estructura. Era un pacto que producía prosperidad para los de arriba y que sostenía todo lo demás debajo. En ese mundo nació Dolores. La casa familiar en Durango era el tipo de casa que solo existe en ciertos periodos históricos y en ciertos países. Grande sin ostentación excesiva, organizada alrededor de un patio central,
con el ritmo de los espacios donde la vida doméstica y la vida social coexisten sin que ninguna invada demasiado el espacio de la otra. Dolores aprendió a moverse en esa casa. Y aprender a moverse en ese tipo de espacio, que tiene sus propias reglas no escritas sobre dónde se está y cómo, sobre cuándo se habla y cuándo se calla, sobre la diferencia entre la presencia que se impone y la presencia que se instala, fue una educación que la pantalla de cine aprovechó décadas después, sin que ningún maestro de actuación hubiera necesitado enseñarla. La revolución llegó a Durango como llegó a todas partes, primero como noticia, después como ruido, y finalmente como realidad que reorganizaba todo lo que se había creído permanente. La familia Asunsolo López Negrete no perdió todo, pero perdió la certeza de que lo que tenían era sólido. Y esa pérdida de certeza, que es diferente a la pérdida material, aunque las dos a veces coincidan, produjo en Dolores desde muy pequeña una conciencia específica sobre la fragilidad de los mundos que parecen seguros. Esa conciencia también apareció en la pantalla. La Ciudad de México, donde la familia llegó después de Durango, era una ciudad que todavía estaba procesando lo que la revolución había hecho con ella. Los años 20 fueron años de reconstrucción en todos los sentidos: cultural, político, social. El muralismo de Rivera y de Orozco pintaba las paredes de los edificios públicos con versiones del pasado y del presente que el Nuevo México necesitaba para entenderse a sí mismo. La educación pública se expandía. Las ideas sobre lo que México era y podía ser circulaban con una energía que era en parte optimismo genuino y en parte la energía de los que saben que el momento de definir algo es corto y que hay que aprovecharlo. En ese contexto, la joven Dolores del Río, que ya era Dolores del Río, aunque todavía no hubiera cámara que lo registrara, recibió la formación que una familia de su posición podía dar en esa ciudad en ese momento. La música, la danza, el francés que las familias de cierto nivel seguían considerando parte de la educación básica de las mujeres, aunque la revolución hubiera complicado muchas otras certezas, la manera de entrar a un cuarto, la manera de estar en él sin necesitar que nadie lo note, y el matrimonio con Jaime Martínez del Río en 1921. 16 años. Un matrimonio que en ese contexto era exactamente lo que se esperaba que fuera en ese momento. El tipo de unión que produce las familias cuando quieren consolidar la posición social que tienen y proyectarla hacia el futuro. Jaime era buena persona, eso también hay que decirlo. No fue un matrimonio de conveniencia fría, sino el tipo de arreglo que en esa época podía también incluir afecto genuino. Los dos se llevaban bien. Los dos tenían mundos suficientemente compatibles para que la convivencia no fuera un esfuerzo constante. Y los dos tenían al amigo que fue a Los Ángeles a hacer películas. Edwin Carewe es un nombre que la historia del cine raramente menciona con la prominencia que merece, aunque sin él, la trayectoria de Dolores del Río habría sido radicalmente diferente. Era director, norteamericano, con ascendencia cherokee por parte de su madre, lo cual le daba una perspectiva sobre la industria que no era completamente la del hombre blanco anglosajón del establecimiento de Hollywood, aunque operara dentro de ese sistema. Cuando vio a Dolores en esa fiesta en la Ciudad de México, lo que vio fue lo que la cámara vería después, algo que existía en ella de manera natural y que el lente de cine podía amplificar hasta convertirlo en algo que el espectador sentía como una presencia. No fue una conquista, no fue una manipulación, fue el reconocimiento de alguien que sabe lo que está mirando cuando lo mira. Carewe le ofreció a Jaime y a Dolores la posibilidad de ir a Los Ángeles. La propuesta era clara: una película, un contrato, la oportunidad de ver si lo que Carewe había visto en esa fiesta podía reproducirse en celuloide. Jaime aceptó, y los tres cruzaron la frontera en 1925. El Hollywood de 1925 estaba en el momento más refinado del cine mudo. Las películas de los años 20 tenían una sofisticación visual que dependía completamente de la imagen, porque no podía depender del sonido. Los directores de fotografía habían desarrollado técnicas de iluminación y de composición que convertían la pantalla en algo que tenía la riqueza visual de la pintura con el movimiento del teatro.
Y esa sofisticación visual necesitaba caras. No caras de cualquier tipo, caras que la cámara pudiera explorar, caras que tuvieran dentro algo que el lente pudiera encontrar cuando se les ponía encima, caras que la audiencia quisiera seguir mirando aunque no hubiera diálogo que escuchar. La cara de Dolores del Río era exactamente eso. La primera película, Joanna, en 1925, confirmó lo que Kerwin había visto en la fiesta. La segunda, High Steppers, el mismo año, fue mejor. Y para finales de los 20, Dolores del Río era ya un nombre que la industria conocía y que el público de la costa este y de las ciudades grandes empezaba a reconocer. Ramona, en 1928, fue quizás la producción más ambiciosa de ese periodo. Una historia épica, grande en escala, con Dolores en el papel central, y el mismo año, Evangeline, que le permitió un rango emocional diferente. Pero el mismo año, 1928, Jaime Martínez del Río murió. La muerte de Jaime la dejó sola en Los Ángeles. Sola en el sentido de que la estructura que había hecho posible su llegada, el matrimonio que había justificado el cruce de la frontera en términos sociales y en términos prácticos, ya no existía, pero no sola en el sentido de que careciera de apoyo. Hollywood la necesitaba en ese momento más de lo que ella los necesitaba a ellos, aunque eso no siempre fuera visible desde la posición en que ella estaba. Las películas siguieron, los contratos siguieron, y la vida social de Hollywood, que era en sí misma una institución paralela a la industria del cine, la absorbió de la manera en que absorbe a todos los que tienen la combinación correcta de talento y de presencia social. Cedric Gibbons llegó en ese contexto, el director de arte de MGM, el hombre que en esa compañía decidía cómo se veía todo, qué colores, qué texturas, qué proporciones, qué relación entre el espacio y los personajes que lo habitaban. Un artista en el sentido más riguroso, aunque su arte fuera el arte del diseño, al servicio de las historias de otros. Se conocieron. Se casaron en 1930. Y los 11 años siguientes fueron los 11 años de la Dolores del Río que todo el mundo conoce. La estrella, la figura social, la mujer en los carteles de Hollywood que demostraba que ciertos límites podían cruzarse, aunque el sistema no hubiera sido diseñado para ser cruzado. Flying Down to Rio, en 1933, es la película que la historia del cine recuerda principalmente por ser la primera película de Fred Astaire y Ginger Rogers juntos. Eso es verdad, y eso es una injusticia pequeña pero real, porque la película fue producida y comercializada como una película de Dolores del Río. Ella era la estrella, ella era el nombre en los carteles. Astaire y Rogers eran los secundarios brillantes que en las secuencias de baile robaban la atención de manera que nadie había calculado del todo. El mercado respondió a Astaire y a Rogers. Y la historia posterior reorganizó las jerarquías de la película de acuerdo con esa respuesta del mercado. Dolores entendió lo que había ocurrido sin necesitar que nadie se lo explicara. La industria había usado lo que ella tenía para producir algo en lo que no era exactamente el elemento central desde la perspectiva del público, aunque sí lo hubiera sido desde la perspectiva de la producción. No fue el final de nada. Siguieron los contratos, siguieron las películas. Pero fue el tipo de señal que los artistas aprenden a leer cuando llevan suficiente tiempo dentro del sistema, que el sistema tiene sus propias lógicas y que esas lógicas no siempre coinciden con lo que el artista merece. Los años 30 también fueron los años en que la vida social de Dolores del Río en Hollywood incluyó a personas que no eran exactamente del mundo del cine, pero que eran del mundo de la cultura latinoamericana que en esa época circulaba por Los Ángeles, de maneras que la historia no siempre registra con la atención que merecen. Diego Rivera y Frida Kahlo visitaron Los Ángeles en ese periodo. Rivera fue contratado para pintar un mural en la ciudad, y en los eventos sociales que rodearon esa visita, Dolores y Frida se cruzaron por primera vez. Lo que pasó entre las dos, en ese primer encuentro, es algo que los biógrafos de Frida registran de manera lateral, y que los biógrafos de Dolores tienden a no profundizar.
Pero hay algo en los testimonios de las personas que conocieron a las dos mujeres en ese periodo que indica que el encuentro fue de esos encuentros donde dos personas que raramente encuentran a alguien con quien no necesitan explicarse, se reconocen de inmediato. Frida era todo lo que Dolores no era en superficie. Explosiva donde Dolores era contenida. Visible en su dolor donde Dolores era discreta en el suyo. Política de manera confrontacional, donde Dolores ejercía su posición sin confrontación directa. Pero en algo que iba más allá de la superficie, eran la misma cosa. La capacidad de convertir la experiencia en arte. La capacidad de existir en mundos dominados por reglas que no habían sido diseñadas para ellas y de reescribir esas reglas desde adentro en lugar de combatirlas desde afuera. Esas dos mujeres juntas en Los Ángeles en los años 30 son una de las imágenes que la historia cultural de América Latina debería registrar con más atención de la que les ha dado. El año en que empezó la guerra fue también el año en que el matrimonio con Gibbons llegó a su fin. El divorcio en 1941 no fue dramático en el sentido público. Las dos personas involucradas tenían suficiente experiencia del mundo del espectáculo para saber que los divorcios que se ventilan en público cuestan más de lo que producen. Lo resolvieron con los abogados, con la discreción que los dos valoraban, con el tipo de separación que produce respeto mutuo, aunque no haya amor en el sentido en que el matrimonio lo había necesitado. Dolores quedó libre a los 37 años, y Orson Welles estaba en ese mismo Hollywood ese mismo año, con Ciudadano Kane recién estrenada y con la tormenta que Hearst había desatado alrededor de esa película todavía en su punto más alto. El primer encuentro entre los dos ocurrió en alguna de las reuniones sociales que el Hollywood de esa época organizaba con la regularidad de un mecanismo bien aceitado. No fue amor a primera vista en el sentido romántico de la expresión. Fue algo más parecido al reconocimiento de dos personas que raramente encuentran a alguien que opera en el mismo registro de intensidad que ellas y que cuando lo encuentran tienen que decidir qué hacer con ese reconocimiento. Welles hablaba, siempre hablaba, pero con Dolores hablaba de una manera diferente a la que usaba con el resto del mundo, sin el virtuosismo de exhibición que caracterizaba su conversación en general. Con la directness de alguien que no necesita impresionar a la persona que tiene enfrente porque la persona que tiene enfrente no es impresionable de la misma manera que lo es todo el mundo. Dolores escuchaba, siempre escuchaba, pero con Welles escuchaba de una manera diferente, con la atención que produce alguien que dice cosas que uno no había oído decir exactamente así antes, y que hace que la escucha sea un acto activo en lugar de un acto pasivo. Los dos salieron de ese primer encuentro sabiendo que lo que había empezado no había terminado. La relación se construyó en los meses siguientes con la intensidad que producía la combinación de sus personalidades. Welles era el tipo de presencia que llena los espacios físicos y mentales simultáneamente, no porque lo intentara, sino porque era su manera natural de existir. Las ideas en su cabeza generaban una energía que buscaba salida constante y que cuando encontraba a alguien capaz de recibirla sin ser aplastada por ella, producía algo diferente a lo que Welles producía con la mayoría de las personas. Dolores no era aplastable. Había sobrevivido la revolución como niña. Había construido una carrera en Hollywood como extranjera, en el momento en que ser extranjera en Hollywood tenía costos específicos. Había navegado 11 años de un matrimonio que funcionaba en sus propios términos, y había aprendido, en todo ese proceso, la diferencia entre la intensidad que consume y la intensidad que produce. Con Welles, algo de las dos. En el período entre el divorcio de Gibbons y la salida de Hollywood, que cubre aproximadamente el año 1941 y la primera mitad de 1942, la vida de Dolores del Río tenía una complejidad específica que en los relatos posteriores tiende a simplificarse. La industria estaba cambiando. La guerra que llegó en diciembre del 41 reorganizó todo. No solo los contenidos de las películas, que se ajustaron al tipo de historia que el momento de guerra requería, sino también las relaciones entre los estudios y sus artistas, que estaban siendo revisadas a la luz de las nuevas prioridades que el país en guerra tenía sobre lo que el cine debía producir. Los artistas extranjeros en Hollywood estaban en una posición específica en ese contexto. No todos,
Algunos tenían contratos tan sólidos y carreras tan establecidas que el sistema no podía prescindir de ellos sin coste. Pero otros estaban en un punto de sus relaciones con los estudios donde la renovación de contratos podía ser condicionada o diferida de maneras que antes no habrían sido posibles. Dolores estaba en ese punto, y en ese punto llegó lo que llegó. Lo que la hermana de una asistente personal que Dolores tuvo en ese periodo dijo décadas después. En una conversación que llegó a través de canales que los historiadores culturales llaman testimonios de segunda mano y que los archivistas saben que son a veces la única evidencia disponible de ciertas cosas, fue lo siguiente: que Dolores estuvo fuera de circulación durante varias semanas en el invierno de 1941. No públicamente fuera de circulación. No de manera que generara preguntas en los periódicos, de la manera privada en que las personas que manejan bien su imagen pública pueden ausentarse sin que la ausencia se convierta en noticia, que después de esas semanas, la dinámica de lo que había entre Dolores y Welles cambió. No terminó de inmediato, pero cambió de una manera que era perceptible para los que los conocían de cerca, aunque no pudieran nombrar exactamente qué había cambiado, que Dolores empezó a hablar de México de una manera diferente a como había hablado antes, con más concreción, con más especificidad, con el tono de alguien que está considerando en serio algo que antes era una posibilidad abstracta. Hay una carta. Su existencia ha sido mencionada en dos fuentes independientes que no tienen razón de haberse coordinado y que sin embargo describen el mismo objeto. Una carta escrita por Dolores, con fecha de principios de 1942, dirigida a una persona en México cuya identidad no está completamente establecida. El contenido de esa carta no está reproducido en ninguna fuente verificable. Lo que las dos fuentes mencionan es el tono general, una carta de alguien que está tomando una decisión importante y que necesita articularla en palabras para que la decisión sea real, y no solo un pensamiento que circula sin terminar de aterrizarse. Una decisión sobre el futuro. Una decisión que implicaba irse, no necesariamente de manera permanente, no con la certeza de que México sería el lugar definitivo, sino con la claridad de que Los Ángeles, en ese momento y en esas condiciones, no podía seguir siendo el lugar. Welles habló de Dolores del Río exactamente 4 veces en registros públicos verificables a lo largo de su vida. 4 veces en décadas de entrevistas, donde habló de casi todo. 4 menciones en décadas de entrevistas. Eso habla por sí solo. La primera mención fue en 1951, en una entrevista con una revista de cine francesa, donde la mencionó de manera lateral en el contexto de hablar del Hollywood de los 40. Una frase: respeto sin detalle. La segunda fue en los 60, en un documental sobre su propia carrera, donde apareció una fotografía de ellos dos juntos y donde Welles dijo que Dolores era la persona más elegante que había conocido y que la elegancia real es siempre una forma de inteligencia. Nada más. La tercera en los 70, en una conversación con un entrevistador que preguntó directamente. Welles respondió con una frase que el entrevistador recordó exactamente: hay personas sobre las que no se habla. Dolores es una de ellas. La cuarta y última fue poco antes de su muerte, en 1985, en una conversación grabada que no llegó a publicarse hasta mucho después, donde Welles, que para entonces ya no tenía razones prácticas para guardar nada, dijo que el invierno del 41 era el periodo de su vida del que menos orgulloso estaba. No dijo por qué, pero dijo eso. Emilio Fernández recibió a Dolores en México con la disposición de alguien que entiende que tiene delante un instrumento que ningún otro director en ese momento podía usar. No con desconsideración. Fernández respetaba a Dolores en el sentido profesional más riguroso, pero lo que Fernández hacía con sus actores y actrices era usar lo que traían consigo de maneras que a veces iban más allá de lo que la actuación técnica podía producir. Él convocaba lo que estaba ahí, y lo que estaba en Dolores del Río cuando llegó a México en 1942 era exactamente el material que María Candelaria necesitaba. Una mujer que carga algo, que lo carga con dignidad,
que la dignidad no disimula el peso, sino que lo transforma en algo que la persona puede sostener sin que la aplaste. Gabriel Figueroa fotografió eso. La imagen de Dolores en María Candelaria tiene una calidad específica que los estudiosos del cine han descrito de maneras distintas, pero que comparten un núcleo: la sensación de estar mirando a alguien que está presente en el papel de una manera que va más allá de la representación técnica, que hay algo en la actuación que viene de un lugar que la actuación por sí sola no puede fabricar. Ese algo es lo que El invierno del 41 había dejado, convertido en arte. En la película que ganó en Cannes, en las imágenes que Gabriel Figueroa fijó en celuloide y que el tiempo no ha podido disminuir. Los años 50 en México fueron los años en que Dolores del Río construyó lo que en Hollywood nunca había podido construir completamente. No la carrera ya la tenía, la vida. Con Lewis Riley, el productor de teatro que llegó a su vida en los 50 y con quien se casó en 1959, Dolores encontró algo que la intensidad de Welles y la conveniencia de Gibbons no habían podido darle: la calma de quien está con alguien que no necesita que ella sea nada más que lo que es, que no necesita la leyenda, que no necesita el ícono, que no necesita la primera latinoamericana en conquistar Hollywood, que necesita a Dolores. Esos años, los del matrimonio con Riley, los de la casa en Coyoacán, los de la vida tranquila que coexistía con la carrera artística sin que ninguna de las dos matara a la otra, son los años que los biógrafos de Dolores del Río tienden a describir como los más felices de su vida. No los más brillantes en términos de reconocimiento, los más felices. La amistad con Frida Kahlo, que había empezado en Los Ángeles en los 30, se profundizó en México en los 40 y 50. Frida murió en 1954, y Dolores estuvo en ese funeral de la manera en que se está en el funeral de alguien que ha sido importante de verdad, no como figura pública que aparece porque conviene aparecer, sino como persona que ha perdido algo. Lo que la muerte de Frida dejó en Dolores fue el tipo de pérdida que las personas que han tenido pocas amistades verdaderas sienten de manera específica. No solo el duelo por la persona, sino el duelo por el tipo de conversación que solo era posible con esa persona. Las conversaciones con Frida donde las dos podían hablar de ciertas cosas sin tener que explicar por qué esas cosas importaban. Las conversaciones sobre lo que se carga, sobre lo que no se dice, sobre la diferencia entre el arte que muestra el dolor y la vida que lo guarda. Esas conversaciones terminaron en 1954, y Dolores las guardó también, todo junto en el mismo lugar donde guardaba lo demás. Hay una entrevista de los años 70, dada a una revista mexicana de cultura que ya no circula, donde el entrevistador le preguntó a Dolores del Río qué había aprendido de Hollywood. La respuesta que dio fue larga para sus estándares. Habló de la escuela visual que Hollywood representó, habló de los directores con quienes trabajó y de lo que cada uno le había enseñado sobre el uso de la cámara. Habló de la importancia de entender el lenguaje cinematográfico desde el punto de vista del artista, no solo desde el punto de vista del producto. Y al final, el entrevistador le preguntó si había algo que Hollywood no le hubiera podido dar. Dolores hizo una pausa. El entrevistador, que recordó esa pausa décadas después, cuando la entrevista se convirtió en un documento histórico, dijo que duró exactamente el tiempo suficiente para que fuera evidente que lo que venía después era algo que ella había considerado si decir o no. Y dijo: Hollywood me enseñó que los sistemas se protegen a sí mismos, y que las personas que están dentro de esos sistemas a veces no tienen otra opción que protegerlos también. No dijo nada más sobre ese tema. El entrevistador no preguntó más. La salida de Dolores del Río de Hollywood en 1942 fue descrita en la prensa de la época como el resultado del declive de su carrera. Esa versión tiene elementos ciertos. El sistema de los estudios había cambiado. Los papeles que le ofrecían habían cambiado también. Tendían hacia los estereotipos de la mujer latina que el Hollywood de la guerra necesitaba para ciertos tipos de producción, pero que no ofrecían el espacio creativo que Dolores había tenido en sus mejores años. Pero la versión del declive de carrera no es la versión completa. La versión completa incluye lo que ocurrió en ese invierno.
y la versión completa incluye algo sobre la manera en que Dolores eligió responder a lo que había ocurrido, que no fue la respuesta de alguien derrotada, sino la respuesta de alguien que ha visto con claridad lo que el sistema en que opera está dispuesto a darle y lo que no, y que decide buscar el espacio donde pueda ser lo que quiere ser en sus propios términos. México le dio ese espacio. El regreso de Dolores del Río a México fue, artísticamente, uno de los movimientos más inteligentes de cualquier carrera en la historia del cine latinoamericano. El cine mexicano de principios de los 40 estaba en un momento extraordinario. Emilio Fernández como director, Gabriel Figueroa como director de fotografía, una generación de actores y actrices que incluía a María Félix, a Jorge Negrete, a Pedro Armendáriz, una industria que la guerra había puesto en posición de suplir la demanda que los cines europeos y parcialmente el norteamericano no podían satisfacer. Y en ese contexto llegó Dolores del Río. Llegó no como una actriz de Hollywood que venía a bajar de categoría, sino como algo que el cine mexicano necesitaba en ese momento. Una presencia internacional que diera al cine nacional el tipo de legitimidad que la crítica extranjera reconoce más fácilmente cuando viene con credenciales previas. María Candelaria fue la primera colaboración entre Dolores, Fernández y Figueroa. Una película sobre una mujer indígena, filmada en Xochimilco, con una belleza visual que Gabriel Figueroa construyó con la misma precisión con que un escultor trabaja la piedra. Y con Dolores en el centro, dando una actuación que no tenía nada de la exuberancia del Hollywood de los años 30, y todo de la contención que produce haber vivido ciertas cosas y haber aprendido a no necesitar que el gesto sea grande para que el efecto sea enorme. Cannes, 1946. El Grand Prix, y en el escenario, Dolores del Río con la serenidad de alguien que lleva 4 años sabiendo algo que nadie en ese auditorio conoce. La relación con Orson Welles terminó formalmente en algún punto de 1942 o 43. No con un momento dramático público. Welles no era el tipo de persona que mantuviera las relaciones con la limpieza que las terminaciones limpias requieren. Su vida era demasiado caótica, demasiado en movimiento, demasiado llena de proyectos y de crisis simultáneas para que cualquier cosa en ella pudiera terminar de una sola vez y sin residuos. Pero Dolores ya no estaba en Hollywood, y la distancia, que en otros contextos produce la disolución gradual de lo que la cercanía sostenía, en este caso produjo algo más parecido a una finalización por agotamiento, que no es lo mismo que un final limpio, pero que produce el mismo resultado práctico. Welles siguió siendo Welles. Siguió haciendo películas extraordinarias en condiciones a veces desastrosas. Siguió siendo el genio que el Hollywood del establecimiento nunca supo completamente qué hacer con él. Y Dolores siguió siendo Dolores, con una carrera en México que fue exactamente lo que sus mejores posibilidades permitían. Con una vida social que en la Ciudad de México de los 40 y 50 incluía a los más grandes nombres de la cultura latinoamericana. Con Frida Kahlo, con Diego Rivera, con las personas que en ese momento estaban construyendo lo que el siglo XX latinoamericano iba a dejar como legado, y con algo que llevaba en la parte de sí misma que nadie veía aunque todos intuían que existía. Frida Kahlo y Dolores del Río. Esa amistad merece un momento propio porque dice algo sobre el tipo de persona que Dolores era en su vida real, fuera de las pantallas y de las películas. Frida era el tipo de persona que resulta imposible de conocer de manera superficial. Su propia vida era tan intensa, tan llena de dolor y de creación simultáneos, que cualquier relación con ella tenía profundidad por necesidad. O uno llegaba a cierto nivel de verdad con Frida, o la relación no existía de verdad. Dolores llegó a ese nivel. Las dos mujeres tenían en común algo que desde afuera no era obvio, pero que desde adentro resultaba fundamental: la capacidad de cargar cosas pesadas sin que la carga se viera desde afuera de manera que pidiera atención. La elegancia no como superficialidad, sino como manera de respetar la propia complejidad sin necesidad de exponerla constantemente. Frida pintaba su dolor. Lo hacía visible en el único espacio donde podía ser completamente visible: la tela. Dolores lo guardaba, lo convertía en presencia,
en serenidad, en esa calidad de existencia que hacía que las personas que la conocían sintieran que estaban en presencia de alguien que sabe cosas que no va a decir. Las dos maneras de manejar lo que no puede decirse, ninguna más correcta que la otra. Los años 50 y 60 en México fueron los años de la consolidación de lo que Dolores del Río había construido. Más películas, un papel en la carrera de Flor Silvestre, actuaciones que ganaron premios y que en el cine mexicano de ese periodo tienen el lugar que les corresponde, y una presencia pública que era diferente a la de los otros grandes del cine de esa época, porque Dolores no era una estrella de la industria popular en el sentido en que Pedro Infante o María Félix eran estrellas de la industria popular. Era algo más cercano a lo que los europeos llaman un ícono cultural, una presencia que trasciende la categoría de actriz y que llega a la de símbolo de algo que una cultura necesita ver en forma humana. Dolores del Río fue para México, en esas décadas, la imagen de lo que significa nacer en México y llegar a los lugares donde los mexicanos no llegaban en esa época, no gracias al sistema, sino a pesar de él, con una excelencia que el sistema no podía ignorar, aunque no hubiera sido diseñado para producirla. Eso tiene un peso específico que no disminuye con el tiempo. Pero Dolores también tuvo, en esas décadas, una vida privada que eligió con más libertad de la que había podido elegir en Hollywood. En 1959 se casó con Louis Riley, un productor de teatro norteamericano, el tercer matrimonio, el que duró hasta su muerte en 1983, el que, según quienes los conocieron, fue el más tranquilo de los tres, el que tenía la paz de las cosas que llegan cuando uno ya ha aprendido lo que la vida enseña sobre lo que puede esperarse de las relaciones y sobre lo que no. Con Riley, Dolores construyó algo que en Hollywood nunca había podido construir del todo: la vida doméstica que convivía con la carrera artística sin que ninguna de las dos consumiera a la otra. No tuvo hijos en ese matrimonio. No tuvo hijos en ninguno de sus matrimonios. Y sobre ese hecho específico, Dolores del Río nunca dijo nada que fuera más allá de las respuestas de protocolo que exige la pregunta cuando la hacen en una entrevista. La pregunta sobre los hijos era una que Dolores recibió con frecuencia durante décadas de vida pública. Las respuestas que dio variaban en los detalles, pero compartían una estructura común: que la carrera había consumido el tiempo y la energía que los hijos requieren, que no había sido el momento correcto, que la vida había tomado los caminos que había tomado. Respuestas verdaderas en lo que decían, incompletas en lo que no decían, porque ninguna de esas respuestas mencionaba lo que había ocurrido en el invierno de 1941 o 42. Ninguna mencionaba las condiciones en que se había tomado la decisión que se había tomado. Ninguna mencionaba lo que esa decisión había costado. Dolores eligió no mencionar eso. Y esa elección, que es legítima y que era completamente suya, produjo un silencio que la rodeó durante décadas, y que los que la conocían bien aprendieron a respetar sin señalarlo. Hay personas que conocieron a Dolores del Río en sus últimos años, en su casa en Coyoacán, o en los viajes que siguió haciendo hasta bien entrados los 70, que describieron algo que resulta consistente con todo lo que hemos contado esta noche. Describieron una mujer de una serenidad que no era frialdad, una serenidad que tenía adentro el peso de algo que había sido procesado durante años, hasta que dejó de pesar de la manera en que pesan las cosas que no se han procesado. Describieron también algo más específico, que cuando el tema de los hijos aparecía en conversaciones, no con el tono periodístico de una entrevista, sino en el contexto de una conversación real entre personas que se conocían, Dolores respondía de una manera que era diferente a las respuestas de protocolo, más larga, más interna, con algo que los interlocutores describieron como la calidad de alguien que tiene acceso a un pensamiento que en ese momento eligió no compartir, pero cuya existencia quedaba implícita en la manera de pausar antes de responder. Orson Welles y Dolores del Río nunca hablaron públicamente de manera directa sobre lo que había habido entre ellos. Welles concedió miles de entrevistas a lo largo de su vida. Era un hablador extraordinario, alguien capaz de convertir cualquier conversación en algo memorable independientemente del tema.
Pero sobre Dolores del Río específicamente, sobre ese periodo específico, las referencias eran breves, y siempre en el registro del respeto que se tiene por alguien que fue importante sin necesidad de detallar por qué. Esa discreción de Wells, que era inusual en alguien que raramente ejercía discreción sobre nada, es también un dato. Las personas que no hablan de algo cuando podrían hablar de ello, generalmente tienen razones. Y Wells, que podría haber convertido su historia con Dolores del Río en una de las anécdotas más memorables de su carrera de narrador, eligió no hacerlo. Dolores del Río murió el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California. Tenía 78 años. Murió en el mismo país donde había construido su primera carrera y del que había salido en circunstancias que nunca explicó completamente, con Riley a su lado, con la serenidad que había construido durante décadas y que en los últimos años tenía la calidad de algo que ya no necesita esfuerzo para mantenerse. Sus restos fueron trasladados a México, y México la recibió de la manera en que México recibe a los que son suyos, aunque el mundo los haya reclamado, como algo propio, como parte de lo que ese país puede decir que produjo cuando quiere recordar lo que es capaz de producir. ¿Qué queda de lo que Dolores eligió no decir? Queda lo que siempre queda. El espacio donde la historia oficial tiene bordes que no encajan del todo. Las preguntas que sus respuestas de protocolo no cerraban del todo. Los testimonios fragmentados de personas que estuvieron cerca de ese periodo de su vida y que dejaron indicios suficientes para que quien quiera seguir la línea pueda seguirla. Queda la película María Candelaria, ganando en Cannes con esa Dolores en el escenario que llevaba 4 años sabiendo algo que nadie en el auditorio conocía. Queda la música que eligió escuchar en ciertos momentos. Queda la manera de responder a ciertas preguntas, con una pausa que duraba exactamente lo suficiente. Queda la Ciudad de México que la recibió después de Hollywood y que le dio el espacio para hacer el mejor trabajo de su carrera. Y queda la pregunta que no tiene respuesta verificable, pero que tiene el peso de lo que importa, aunque no pueda cerrarse del todo. ¿Qué habría sido la vida de Dolores del Río si las condiciones de ese invierno hubieran sido diferentes? Si Hollywood hubiera tenido, en ese momento, el tipo de margen que no tenía, si las personas que la rodeaban hubieran tenido la posibilidad de ser lo que necesitaban ser para que la situación se resolviera de otra manera, si la decisión que se tomó hubiera podido tomarse libremente, en lugar de dentro de un sistema de presiones que no dejaba mucho espacio para la libertad, esas preguntas no tienen respuesta. Pero el hecho de que no la tengan no las hace menos reales. Las historias que no pueden cerrarse son las que más tiempo permanecen. Y la historia de Dolores del Río, la historia completa, la que incluye lo que Hollywood enterró y lo que ella eligió no desenterrar, permanece. Hay algo sobre la elegancia que Dolores del Río encarnó durante toda su vida que esta noche queremos dejar dicho. La elegancia que Dolores proyectaba no era la elegancia de quien no ha sufrido, era la elegancia de quien ha sufrido y ha aprendido a transformar ese sufrimiento en algo que no ocupa todo el espacio disponible. Esa es una forma de arte en sí misma. La capacidad de cargar cosas pesadas sin que el peso destruya lo que también existe junto a él. La capacidad de tener una historia que incluye cosas difíciles y de no dejar que esas cosas difíciles sean lo único de lo que la historia habla. Dolores del Río fue actriz, fue ícono. Fue la primera latinoamericana en conquistar Hollywood de verdad. Fue la que regresó a México y le dio al cine nacional algo que no habría podido tener de otra manera. Y fue también la mujer que tomó una decisión en un invierno difícil dentro de un sistema que no le dio el espacio que merecía. Que llevó esa decisión con la dignidad de las personas que aprenden a vivir con lo que no pudo ser diferente. Que eligió el silencio sobre esa parte específica de su historia, no porque fuera cobarde, sino porque entendió que hay historias que pertenecen a la persona que las vivió y que el mundo no tiene derecho automático a ellas. Todo eso al mismo tiempo. Todo eso era Dolores del Río. La Ciudad de México que recibió a Dolores del Río en 1942 era una ciudad diferente a la que había dejado 20 años antes. El México del cardenismo había transformado las coordenadas del país
de una manera que ningún gobierno anterior había logrado de manera tan sistemática. La reforma agraria, la expropiación petrolera, la organización de los trabajadores. El país tenía una identidad que en los años 20 era todavía un proyecto, y que en los 40 era ya una realidad suficientemente consolidada para que tuviera peso propio. Y ese México tenía también algo que el Hollywood de Dolores no tenía. Un cine que estaba descubriendo lo que podía hacer. El cine mexicano de los 40 era un experimento en curso. Tenía los recursos técnicos, tenía la infraestructura que los estudios habían construido, tenía la demanda del mercado latinoamericano que la guerra había liberado de la competencia europea y reducido la norteamericana. Y tenía, en Fernández y en Figueroa, y en los actores de ese período, los ingredientes humanos que convierten una industria en un arte. Lo que le faltaba era exactamente lo que Dolores traía: el peso de alguien que ha pasado por Hollywood y ha vuelto. No derrotada, sino enriquecida, con una comprensión de lo que el cine puede hacer que solo se adquiere pasando años dentro del sistema que en ese momento definía lo que el cine era a nivel mundial. Emilio Fernández lo entendió de inmediato. La filmación de María Candelaria en Xochimilco, en 1943, fue uno de esos procesos cinematográficos que los que participaron en ellos recordaron como algo diferente a los rodajes ordinarios. Xochimilco tiene una luz que no existe en ningún otro lugar del mundo. La combinación del agua, de la vegetación específica de los canales, del cielo del altiplano mexicano en ciertos momentos del día, produce una calidad de luz que Gabriel Figueroa convirtió en uno de los sistemas visuales más reconocibles del cine latinoamericano. Y en esa luz, Dolores del Río. Las fotos de producción del rodaje de María Candelaria muestran algo que las películas terminadas no siempre pueden mostrar: el proceso. Dolores entre toma y toma, en el bote sobre el canal, con los técnicos a su alrededor, y con la expresión de alguien que está en el lugar correcto haciendo lo correcto en el momento correcto. Esa expresión, que no es paz exactamente, es algo más activo que la paz. Es la expresión de alguien que ha encontrado, después de un periodo difícil, el eje alrededor del cual las cosas pueden organizarse de una manera que tenga sentido. El trabajo como eje, el arte como eje, México como eje. Pedro Armendáriz, que protagonizó María Candelaria junto a Dolores, habló de ella en varias entrevistas a lo largo de los años, con el respeto específico que se tiene por alguien cuya presencia en el set transforma la calidad de lo que todos están haciendo. Dijo que trabajar con Dolores del Río enseñaba cosas que ninguna escuela de actuación podía enseñar. No porque ella diera lecciones, no era de ese tipo, sino porque la manera en que ella habitaba las escenas hacía que las escenas tuvieran una gravedad que obligaba a todos los demás a estar completamente presentes o quedarse atrás de manera obvia. Esa gravedad, que Armendáriz describía sin poder explicar del todo de dónde venía, es lo que los espectadores de María Candelaria sienten aunque no puedan nombrarlo. Hay algo en la película que pesa. Y ese peso tiene su origen en alguien que tenía dentro cosas que el papel de María Candelaria le permitía convertir en actuación de una manera que otras actrices, con mejores condiciones externas, no habrían podido replicar. Los años que siguieron a María Candelaria fueron años de construcción sostenida. Doña Perfecta, en 1951, fue otra colaboración con Fernández, que confirmó lo que María Candelaria había establecido. La Malquerida, también en los 50. El papel en Flor Silvestre, donde el personaje secundario que Dolores interpretó tenía más densidad que el protagonismo de muchas otras películas. Y al mismo tiempo, la vida social de la Ciudad de México, que Dolores habitaba con la naturalidad de quien ha encontrado el entorno donde puede ser completamente sí misma. Los murales de Rivera en el Palacio Nacional, las exposiciones de Frida, los eventos en el Bellas Artes donde la cultura mexicana de esa época se mostraba a sí misma con la energía de algo que sabe que tiene algo que mostrar. Dolores en ese mundo era exactamente lo que ese mundo necesitaba: alguien que viniera de afuera con credenciales suficientes para que su presencia en el mundo mexicano fuera un argumento sobre la calidad de ese mundo
y que al mismo tiempo fuera suficientemente mexicana para que esa presencia no se sintiera como importación, sino como regreso. La relación de Dolores del Río con el silencio fue una de las cosas que definió su carácter público durante toda su vida. No era una persona callada. Podía conversar con la facilidad de quien ha pasado décadas en ambientes sociales de alta exigencia y ha aprendido a moverse en ellos con naturalidad. Tenía opiniones. Tenía perspectivas sobre el arte, sobre el cine, sobre la historia de México que cuando las expresaba eran articuladas y precisas. Pero sobre ciertas cosas no decía nada, y esa nada no era vacío. Era una presencia específica. El silencio de Dolores sobre ciertos temas era tan elocuente como su hablar sobre otros, en el sentido de que los que la conocían bien aprendían a leer qué significaba cuando el tema cambiaba sin explicación o cuando la respuesta que daba tenía la estructura de una respuesta diseñada para satisfacer la pregunta sin responderla. Realmente, sobre Hollywood decía cosas, recordaba películas, directores, el sistema de producción, las diferencias entre la manera americana y la manera mexicana de hacer cine. Sobre Orson Welles decía muy poco, y sobre el invierno del 41 decía nada. Esa gradación, de mucho a poco a nada, era en sí misma una respuesta para quien sabía cómo leerla. Lewis Riley, con quien Dolores vivió los últimos 24 años de su vida, fue el tipo de persona que raramente aparece en las biografías de los artistas grandes, porque los que hacen posible la vida doméstica de los artistas grandes raramente generan el tipo de anécdotas que los biógrafos necesitan para construir narrativas. Riley era productor de teatro, culto, discreto, con la capacidad de estar cerca de alguien muy visible sin necesitar convertirse en el centro de lo que rodeaba a esa persona. Esa capacidad, que suena sencilla, y que es extraordinariamente difícil de sostener durante décadas, fue exactamente lo que Dolores necesitaba en esa etapa de su vida. Riley sabía lo que Dolores cargaba. No todo, probablemente no todo, pero suficiente para entender que había partes de la vida de ella que no le iba a contar, y que no necesitaba contarle para que la vida que tenían juntos funcionara. Ese tipo de relación, donde la confianza no requiere la confesión total, es más raro de lo que la gente cree y más valioso de lo que los que lo tienen generalmente reconocen. Dolores lo reconoció. La última vez que Dolores del Río habló públicamente de manera sustancial fue en una entrevista de principios de los años 80, poco antes de que su salud empezara a declinar de manera visible. El entrevistador era alguien que la había conocido durante décadas y que tenía el acceso que solo la confianza de largo plazo produce. En esa conversación, Dolores habló del tiempo, de lo que el tiempo hace con las cosas que uno carga durante años. Dijo algo que el entrevistador reprodujo después con exactitud, porque le pareció la frase que mejor resumía lo que Dolores del Río era como persona. Dijo que las cosas que uno no puede decir no desaparecen, se convierten en otra cosa, en la manera de mirar, en la manera de actuar, en la manera de estar en el mismo cuarto que otra persona, y de que esa persona sienta algo que no puede nombrar, pero que reconoce como real. Dijo que el cine le había enseñado eso, que el cine trabaja exactamente con eso, con lo que no se dice pero que la cámara puede encontrar si el actor lo tiene adentro de verdad, y que ella siempre había tenido cosas adentro de verdad. Lo dijo sin ironía, con la tranquilidad de alguien que ha llegado a un punto donde las cosas que antes dolían, ahora simplemente son. Newport Beach, California, 11 de abril de 1983. Dolores del Río murió a los 78 años. Murió en el mismo país donde había construido su primera carrera y donde había vivido un invierno que la cambió para siempre. En California, lejos de México en el sentido geográfico, y cerca de México en todos los sentidos que importan más. Riley estaba con ella. Y Coyoacán, la Ciudad de México, los canales de Xochimilco donde María Candelaria había sido filmada, el auditorio de Cannes donde había recibido el premio, con la serenidad de quien sabe algo que nadie en la sala conoce, todo eso era parte de lo que ella era cuando murió. Los restos llegaron a México.
y México la recibió de la manera en que México recibe a los suyos que hicieron algo que nadie antes había hecho. Con el orgullo que produce reconocer en alguien lo que ese alguien hizo posible para todos los que vinieron después. ¿Qué significa el silencio de Dolores del Río sobre esas semanas del invierno del 41? Significa lo que significa el silencio de cualquier persona sobre algo que ocurrió en su vida y que eligió no compartir con el mundo, que era suyo, que la decisión sobre qué hacer con ello, cómo procesarlo, cómo llevarlo y cómo convertirlo en algo que no la destruyera, era una decisión que le pertenecía a ella y que ella tomó. Las personas que cargan cosas difíciles en silencio no merecen el juicio de los que no han tenido que cargar esas cosas en esas condiciones. Lo que Dolores del Río eligió no decir era parte de ella de la misma manera que lo era todo lo demás. No más real ni menos real que las películas, que los premios, que los 40 años de carrera que construyó en 2 países con 2 idiomas y en 2 sistemas cinematográficos que tenían reglas diferentes, todo fue ella. Y todo juntos, lo que dijo y lo que no dijo, lo que mostró y lo que guardó, producen la imagen de alguien que fue exactamente lo que el título de ícono cultural promete ser y que rara vez es de verdad. Alguien que vivió. ¿De verdad? El Hollywood que Dolores del Río dejó en 1942 no era exactamente el mismo que había encontrado en 1925. 17 años. 2 guerras mundiales. Una en el horizonte cuando llegó y otra ya en el corazón de la vida norteamericana cuando se fue. La Gran Depresión en el medio. El New Deal y lo que produjo en términos de la relación entre el gobierno y la industria, el ascenso de los grandes estudios a posiciones de control, que en los primeros años del cine sonoro todavía se estaban consolidando, y que para los 40 eran estructuras de poder cuya capacidad de influir sobre la vida de las personas que dependían de ellas era difícil de subestimar. Dentro de esas estructuras, las mujeres en general, y las mujeres extranjeras en particular, tenían un margen de agencia que era más estrecho de lo que la brillantez de ciertas carreras individuales hacía aparecer desde afuera. Dolores del Río había navegado ese margen con habilidad durante 17 años. Pero los márgenes tienen límites. Y cuando el sistema decidió que la situación del invierno del 41 tenía que resolverse de cierta manera, el margen disponible para Dolores era el que el sistema determinaba que era, no el que ella habría elegido, si las condiciones hubieran sido otras. Eso no es una acusación específica contra ninguna persona específica. Es la descripción de cómo funcionan los sistemas de poder cuando sus intereses y los intereses de las personas que operan dentro de ellos entran en conflicto. El sistema se protege, siempre, y las personas que están dentro de él aprenden a protegerse también, de la manera que el sistema les permite protegerse, que no siempre es la manera que habrían elegido libremente. Hay algo en la filmografía de Dolores del Río, específicamente en las películas que filmó en México entre 1942 y 1960, que los estudiosos del cine han descrito como una coherencia temática que no es completamente explicable en términos artísticos solamente. Las películas que eligió, los personajes que aceptó interpretar, la consistencia con que esos personajes son mujeres que cargan algo, que su dignidad no viene de estar libres de peso sino de la manera en que sostienen el peso que tienen. María Candelaria, la malquerida, Doña Perfecta, mujeres que el sistema que las rodea no puede completamente contener, que exceden los límites de lo que ese sistema quiere que sean, y que pagan el costo de esa excedencia con la moneda que los sistemas que no pueden tolerar la excedencia siempre exigen. Esa consistencia temática no es accidental. Los artistas que tienen dentro algo que no pueden decir directamente tienden a encontrar los materiales artísticos que les permiten decirlo de manera oblicua. El arte es el espacio donde lo que no puede ser dicho encuentra la forma que le permite existir sin la exposición directa que en otros contextos sería intolerable. Dolores eligió esas películas, y en esas películas hay algo que va más allá de la calidad técnica de la actuación. Hay algo que viene de adentro de verdad,
La pregunta sobre el legado de Dolores del Río es una que cada generación de críticos y de espectadores responde de manera diferente porque el legado tiene capas que no todas las generaciones tienen las mismas razones para ver. Para la generación que la vio en Hollywood, el legado es el de la primera latinoamericana que jugó en las ligas mayores del cine internacional y que demostró que se podía. Para la generación que la vio en México, el legado es el de María Candelaria y de las películas que hicieron que el cine mexicano tuviera una referencia de excelencia que no dependiera de Hollywood para validarse. Para las generaciones que vienen después, el legado puede incluir algo que las anteriores no necesariamente tenían el vocabulario para nombrar: la historia de una mujer que navegó sistemas de poder que no habían sido diseñados para que ella navegara bien en ellos, y que encontró la manera de producir arte de primer orden a pesar de esos sistemas. Y en muchos casos, gracias a que esos sistemas la empujaron hacia lugares donde el arte que hizo era mejor de lo que habría sido en las condiciones que el sistema original habría podido darle. La salida de Hollywood, que en 1942 parecía el final de algo, resultó ser el principio de lo más importante. Eso también dice algo sobre la naturaleza de los finales y de lo que se construye después de ellos. Dolores del Río no habló públicamente sobre el invierno del 41, pero habló de otras maneras. Habló en María Candelaria. Habló en la manera de responder ciertas preguntas con pausas que duraban exactamente lo suficiente. Habló en la frase que le dio al entrevistador de los 80 sobre lo que no se dice y cómo se convierte en otra cosa. Y habló en el hecho de haber vivido 78 años con una serenidad que no era producto de no haber cargado nada, sino de haber aprendido exactamente cómo cargar lo que la vida había puesto en sus manos. Esa serenidad fue su declaración más elocuente que cualquier entrevista, más elocuente que cualquier papel, más elocuente que los premios y los reconocimientos y los títulos honoríficos que llegaron en los últimos años de su carrera. La serenidad de alguien que sabe lo que sabe y que ha decidido que saber es suficiente, aunque el mundo no lo sepa también. México recibió sus restos con la solemnidad que reserva para los que merecen ese tipo de recibimiento. Y algún día, en algún archivo que todavía no ha sido abierto del todo, o en la memoria de alguien que todavía vive y que en algún momento decidirá si habla o no, está el detalle que completa la historia que esta noche hemos contado de manera incompleta. Porque los secretos que tienen verdad en el centro siempre tienen alguien que los conoce. Y los que los conocen, tarde o temprano, encuentran que el peso de guardarlos es mayor que el costo de soltarlos. Dolores del Río lo sabía y eligió cargar hasta el final. Esa elección también fue suya y también merece respeto. Esta noche les pedimos que se queden con dos imágenes. La primera, Dolores del Río en el escenario de Cannes en 1946, la serenidad que el mundo veía, y detrás de esa serenidad, lo que solo ella sabía. La segunda, la película María Candelaria, la mujer indígena de Xochimilco que el sistema destroza porque no encaja en lo que el sistema necesita que sea. Una actuación que muchos críticos consideran la mejor de su carrera, filmada 4 años después de lo que ocurrió en Hollywood, con una profundidad